Tenemos nuestro contenido, la derivada de una función. Como objetivo es que el estudiante comprenda por medio de ejercicios y ejemplos la derivada de esa función. Nuestro contenido entonces inicia con lo que es la derivada y una explicación. En el contenido anterior, la cual se llamaba la pendiente de una recta tangente a una función, se obtuvo la pendiente de esa recta con la expresión de límite, la cual la tenemos aquí escrita. El límite, la tangente es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en delta x más x menos la función evaluada en x sobre delta x. A este límite, o sea, toda esta expresión, es al que le llamamos derivada de la función y se denota con f'. Quiere decir de que este término lo vamos a cambiar por este término. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a x se escribe de esta manera, f' de x. La escribimos aquí en vez de m, ¿verdad? Que era la pendiente de la recta. Hoy escribimos esta expresión, f' de x, que significa la derivada de una función. Y la obtenemos de la misma manera, límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en delta x más x menos la función evaluada en x, todo sobre delta x. Pero también esto lo podemos escribir en la parte superior, es como un diferencial de y en la parte inferior un diferencial de x, porque eso vimos en las clases anteriores. Teniendo eso entonces, a esta expresión también se le llama razón de cambio instantánea de la función de y igual a la función en x con respecto a la variable x, ¿verdad? O sea que también es llamada razón de cambio de la función. Aquí lo hemos subrayado para identificar. Ejemplo, la derivada de la función la derivada de la función x al cuadrado utilizando la definición de límite se puede obtener de la siguiente manera. Desarrollar este ejercicio lo que hacemos es evaluar nuestra función, ¿verdad? En x y evaluar nuestra función en delta x más x, lo cual significa que en vez de esta x va a ir toda la expresión de delta x más x. Ahora que ya la tenemos evaluada, sacamos la derivada por medio del límite de mi función evaluada en delta x más x menos la función evaluada en x, todo entre delta x. Al sustituir, me quedaría que en vez de esta expresión iría toda esta menos esta expresión, todo sobre delta x. Entonces volvemos a escribir todo este proceso y esto lo vamos a evaluar, o sea, lo vamos a desarrollar. Es un binomio al cuadrado, el cual es la primera cantidad elevada al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Todo esto menos x cuadrado, todo sobre delta x. Aquí simplificamos este con este, ¿verdad? Por ser iguales y con signos distintos. Y nos queda entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de un delta x al cuadrado más 2 delta x por x, todo sobre delta x. Teniendo esa expresión, podemos hacer dos cosas: o sacar factor común en el numerador o simplificar cada uno de ellos dividiéndolo entre este delta x. De las dos formas nos va a dar el mismo resultado. Aquí simplificamos. Algo que quiero dejar muy claro es de que cuando simplificamos no es que nos dé 0, nunca nos va a dar 0 una simplificación. Al simplificar estos dos al del numerador le resto 1 del denominador, entonces me queda solamente un delta x. Vamos a colocarlo y después colocamos el límite. Más esta expresión de aquí me da a 1 porque son iguales, entonces todo esto entre esto es a 1. 2 por 1 es 2, por esta x me queda 2x. Y vuelvo a escribir límite. Bien, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el límite, aplicar el límite. ¿Y qué significa aplicar el límite? Como delta x tiende a 0, entonces en cada delta x voy a poner el 0. Y
me queda que nada más es 2x. Esta sería la derivada ¿de quién? De la función f de x igual a x cuadrado. Y aquí tendríamos nuestra respuesta del ejercicio. Bien, ahora imaginémonos que del ejercicio anterior nos pide que para esa función encontremos f' de x, f' de 2 le vamos a colocar aquí porque nuestro ejercicio dice 2, no dice x, f' de 2, f' de 0, f' de 1 medio, f' de 3 o f' de 5. O sea que me está diciendo que encuentre la derivada en el punto 2, la derivada en el punto 0, la derivada en el punto 1 medio, la derivada en el punto 3 y la derivada en el punto 5. E interprete qué estoy encontrando. A esto le vamos a llamar ejemplo 2 de nuestro tema. Entonces, para el desarrollo, lo que vamos a hacer es evaluarlo. Yo ya conozco que la función evaluada, la función, o sea, la derivada de esta función, ya lo sabemos que es 2x, porque ya lo sacamos en el ejercicio anterior. Vamos a colocar bien este símbolo y ahí está. Ahora me pide que lo evalúe en 2. Entonces le voy a colocar el 2 y me está diciendo que sustituya la x por 2, el cual nos da 4. Quiere decir que mi recta tangente en el punto 2 va a ser de 4. Ahora me dice que lo evalúe en 0. 2 por 0, porque aquí está la x y está multiplicándose, sería 0. Y la otra en 1 medio. 2 por 1 medio, que es igual 2 por 1, 2 entre 2, a 1. La voy a evaluar en 3, mi derivada. Estamos trabajando con la derivada, no con esta función, sino que la derivada de esa función. Entonces aquí sería por 3, sería 2 por 3, la pendiente de 6. Ahí lo corregimos porque no se miraba. 2 por 3, 6. Ahora lo voy a evaluar, me dice en 5. 2 por 5, 10. Quiere decir que en el punto 2 mi pendiente de la recta es de 4. En el punto 0 mi pendiente de la recta es 0. O sea que es una línea horizontal. En el punto de 1 medio mi pendiente va a ser de 1. En el punto 3 mi pendiente va a ser de 6. O sea, va a ir más inclinado. Y en el punto 5 mi pendiente va a ser de 10. Más inclinado todavía. Bien, para medio interpretar nuestro ejercicio, en el punto 2 mi pendiente fue de 4, o sea que tiene una inclinación de 4 esa línea. En el punto aquí sería 1 medio, mi pendiente fue de 1, o sea que cada vez que camina 1 en X va a caminar 1 en Y, más o menos quedaría así esta línea. En el punto 0 mi pendiente fue de 0, o sea que la línea sería de esta forma. No hay pendiente, sería una línea horizontal. Y así sucesivamente se interpreta nuestro ejercicio. Y para tener un ejemplo 3 me dice encuentre la derivada de la función menos x al cuadrado más 4x más 1 con la definición. Este les va a aparecer en el segundo video que les voy a mostrar, así que este lo vamos a dejar así y seguimos con el contenido. Bien, ya conociendo que la derivada de una función la puedo sacar con el límite, tenemos ahora la simbología. En la simbología, para denotar la derivada de una función, se puede utilizar la siguiente lista de símbolos. El primero que podemos colocar es el que hemos estado viendo, f' de x, significa la derivada de la función. El segundo que podemos colocar es dy sobre dx, es una y. dy sobre dx, la derivada de y con respecto a x. El tercero que podemos colocar es y'. Esto significa la derivada de la función y o la derivada de la función. El siguiente, d mayúscula y una i. Esto significa la derivada de y. Y el otro es una d, una x y una y, lo cual se lee la derivada de y con respecto a x. Bien, siguiendo esa simbología, para representar, yo tengo la función de x al cuadrado. La derivada se puede representar como f' de x es igual a 2x, porque ya tenemos la derivada. Si ahora mi función la tengo con la letra y, entonces la derivada se puede escribir de la siguiente manera. Y' va a ser igual a 2x.
O también la puedo colocar la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2x. Esa es la simbología que podemos utilizar. Ahora vamos a ver un poco sobre el valor de una derivada. El valor de una derivada es cuando sustituimos el valor de la incógnita en la derivada. Es lo que hicimos anteriormente, cuando encontramos la derivada en el punto 2, la derivada en el punto 3, la derivada en el punto 0, lo que acabamos de estar haciendo. Se puede representar con la siguiente simbología. Y nuestra simbología sería la derivada en el punto A, o sea, cuando yo escribo el punto que nos dan acá en este espacio, puedo tomar también como la derivada de y con respecto a x, poner una línea vertical y luego colocarle el valor de x, en este caso estoy colocando A, o puedo colocar y' del valor de x aquí también. De las tres formas yo puedo representar el valor de una derivada. Bien, si yo quiero calcular el valor de la derivada y' igual a 2x, o sea, ya tengo la derivada, yo puedo escribirla, será en el punto, vamos a colocar en el punto 6. Entonces yo escribo el 6 acá y ya escribo 2 por 6, porque como yo tengo aquí la x, ¿verdad? Este toma el valor de x, entonces me queda 12. Otra forma de escribirla sería de y con respecto a x de la función en x igual a 6. Y escribo aquí 2 por x sería por 6. Y eso nos da un valor de 12. O también puedo colocarle como tercera opción la derivada de la función. Aquí sería la función en el punto 6 sería igual a 2x, o sea 2 por 6. Y eso nos vuelve a dar 12. Entonces estas serían las tres formas de escribir el valor de una derivada, como la simbología y luego el resultado. Bien, conociendo ya el valor de una derivada, pasamos a lo que es diferenciación. ¿Qué es diferenciación? Dice que al proceso de obtener una derivada de una función es lo que llamamos diferenciación o derivación. O sea, el proceso de hacerlo, de calcularlo, es lo que llamamos diferenciación o derivación. Si la función, o sea, la derivada de x existe, se dice entonces que la función es diferenciable. Repito, si la función, o sea, la derivada de esa función existe, si la podemos calcular, entonces se dice que la función es diferenciable en ese punto que nos dan. La operación de diferenciación con respecto a la variable x se representa mediante el símbolo d sobre dx. ¿Qué significa esto? Que podemos calcular una derivada, pero yo la debo describir de la siguiente manera. O sea, si yo quiero diferenciar, o sea, calcular la derivada de x al cuadrado, la voy a escribir así: d de x al cuadrado. Me estoy diciendo que me están pidiendo la derivada de esta función. Y entonces ya vengo yo y la coloco a la par. Ya puedo colocar que 2x, como ya la habíamos obtenido. La otra forma sería si tenemos también, o sea, de la misma manera, pero tengo el siguiente ejercicio. Voy a derivar la función menos x cuadrado más 4x más 1. Mi respuesta sería, o sea, esto estoy diciéndolo, en vez de poner con palabras, derivemos la siguiente función, con esto le estoy diciendo, derivemos esta función. Entonces me quedaría que es igual a menos 2x más 4. Y esto pues ya en el siguiente video vamos a saber la respuesta de este ejercicio. Yo aquí se la estoy colocando ya. Otro ejemplo sería con respecto a x de la expresión x más 2 elevado al cuadrado. Este ustedes lo obtuvieron en los ejercicios anteriores, por lo tanto lo pueden colocar ahí. Entonces repito, en vez de escribir con palabras la derivada de esta función, estoy diciendo que diferenciemos o saquemos la derivada de esta función y obtenemos a la par su respuesta. Conociendo ya ese término, pasamos a lo que es continuidad de una función. En este caso, se relacionará la diferenciación con la continuidad de una función, que más adelante lo vamos a ver.
Ahora, pero, ¿cuándo una función es continua? Una función es continua cuando al graficarla no existen interrupciones en ningún punto. Tengo estas dos gráficas. Observemos esta función que va de color rojo, está continua. No hay ningún punto en donde se corte la línea roja. Esta función es continua. Pero en cambio, esta función en este punto, que no lo hemos identificado, en este punto se corta la función y continúa más en la parte superior. Por lo tanto, esta función es discontinua. Esta es continua y a esta le llamamos discontinua. Conociendo ya ese término, vamos a analizar si las siguientes funciones son continuas y además de eso, si tendrán una recta tangente en el punto señalado. Veamos, esta función no hay ningún corte, es continua. Esta función no hay ningún corte, es continua. Este es el punto señalado que nos están diciendo. Y tengo la otra función que no hay ningún corte, por lo tanto todas son continuas. Ahora vamos a ver si tienen una recta tangente en este punto. Entonces vamos a pasar una línea en este punto para ver si hay recta tangente. Entonces tracemos una recta. Yo voy a trazar una recta aquí que toca nada más este punto. Una recta que toca solo ese punto y esta recta que toca solo este punto. Entonces tenemos aquí que esta recta es tangente en este punto, pero será tangente a toda la función. Esta inclinación de esta recta para esta función de este lado tiene una inclinación, pero con respecto a esta función tiene otra inclinación. Es la misma función, pero como en partes. Por lo tanto, esta línea no es tangente a esta función. Veamos esta otra. Toca este punto, es tangente en este punto, pero para esta línea no tiene la misma inclinación y para esta tampoco tiene la misma inclinación. Por lo tanto, no es tangente a la función. Y al analizar esta otra, lo mismo. Observen de que aquí con respecto a esta línea está más separada que con respecto a esta. Por lo tanto, tampoco es tangente a esta función. Entonces, podemos decir de que hay funciones continuas, pero que no tienen una tangente, una línea tangente a la función. Por lo tanto, no va a ser diferenciable. Podemos decir que una función puede ser continua, pero no diferenciable. O sea, no tener una recta que sea tangente a toda la función. ¿Cómo identificar si una función dibujada es diferenciable en un punto? Bueno, me dice de que lo puedo identificar si la gráfica de una función posee una esquina, entonces desde ese momento pueda que no sea diferenciable en ese punto. Y que también en el punto donde la gráfica posee un pico o un vértice, como el caso de este, es un vértice, entonces puede ser también que no sea diferenciable. Este también es un vértice. Y este también es como un pico, ¿verdad? Como una que está en la parte superior. Entonces esa es una manera de decir, cuando me la dan gráficamente, de decir que tal vez no es diferenciable en ese punto. Entonces, ¿cuándo una función será diferenciable? La función es diferenciable si posee una recta tangente con la misma pendiente en un punto dado o en un punto evaluado. Por lo tanto, conociendo lo anterior, una función puede ser continua, pero no ser diferenciable. ¿Cómo puedo conocer si una función es continua si no tengo el dibujo, sino que nada más la función? O sea, si no tengo la gráfica, sino solo la función. La puedo conocer de la siguiente manera. Para conocer si una función es continua, ¿verdad? Analíticamente tendría que ser este proceso. Debe cumplir que la función evaluada en el punto A, o sea, en el punto dado, exista. Esta la voy a practicar en la función donde incluya ese punto. Condición 2. Si el límite de x cuando x tiende a x sub 1, o sea, el valor que nos dan, por el lado izquierdo de la función, sea igual al límite cuando x tienda al valor que nos dan por el lado derecho de la función. Y la tercera condición es que el límite de la función cuando x tiende al valor que nos entrega debe de ser igual a la función evaluada en A, o sea que esto debe ser igual a lo que nos dio en este lado del ejercicio. Estas son las tres condiciones que debe de cumplir. Las vamos a ver de acuerdo al ejemplo que realicemos. Ahora bien, esos casos son tres que debe de cumplir. Si una de esas no se cumple, entonces la función deja de ser continua.
Por lo tanto, si deja de ser continua, no va a ser diferenciable. Pero para identificar si la función es diferenciable en un punto dado, es decir, posee una recta tangente a un punto dado, se realiza de la siguiente manera. Debe ser derivable por el lado derecho de los valores y por el lado izquierdo de estos valores. Y estos valores deben de ser iguales, o sea, esas dos derivadas deben de ser iguales, tanto al lado izquierdo como igual al lado derecho. Estas condiciones las vamos a ver por medio de ejemplos.